Ante la posible deportación de 400,000 Dreamers, el secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade, admitió que México no tiene capacidad para enfrentar ese aumento en la demanda de matrícula y aunque indicó que no son un grupo prioritario para ser deportado, trabajarán con las universidades para apoyar a quienes lleguen a nuestro país. Escuchemos. No tendríamos posibilidad presupuestal de acomodarla. Lo que sí tenemos posibilidad presupuestal nosotros y las universidades es de estar atentos de que quienes vayan regresando, en donde de nuevo el escenario base no es un escenario en donde esta sea una deportación, como aquí ya dijo el secretario de Homeland Security, ni masiva ni inmediata, y en donde además, hasta donde hemos alcanzado a ver en términos de política, ese segmento particular el de los Dreamers no es el objetivo de atención de la política migratoria, que sí tendremos y estaremos buscando a través del diálogo con las universidades, buscar manera de apoyarlos en su retorno.